séptimo capítulo de El Fogón Reformado. Parece mentira, pero acá continuamos. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo está el tiempo Salud. allá por Maldonado? Bien, ¿no? Vos sabés que estuvo haciendo unos días muy agradables. Tenemos unos días. Esto yo sé que va a salir más adelante, pero ahora en estos momentos estamos ahí a finales de septiembre. Y están haciendo unos días con solcito, pero fresquito. Es el momento ideal. Para mí, Sí, ¿no? tal cual. Hay gente que Tal le cual. gusta más calor, más verano, ¿no? Y sobre todo, yo estoy acá en la zona de Piriápolis. La gente viene mucho más en plena temporada estival. Pero ahora la verdad que para mí es el momento ideal. Sí, sí. Pero bueno, me alegro estar acá contigo de nuevo. Me alegro compartir ahora este tiempo contigo, con la audiencia. Y Y tenemos la tarea de finiquitar el capítulo 1 de la Confesión de Westminster esta vez. exactamente. Pienso que hoy nos va a dar. Esperemos que sí. Tenemos por delante el punto 9 y 10. Pienso Si que no, hoy nos va a dar. Hoy nos si va a no dar. hacemos lo de siempre de irnos por las ramas, creo que vamos a Este, llegar. Aprovechamos a saludar a Damián también, que está por la zona de San José, ahí que va a hacer su magia luego, mezclando, subiendo, dejando nuestras voces prolijas, presentables, haciendo Sacándolo su de trabajo prolijo, de. ¿no? Exactamente, También es haciendo su trabajo de ingeniería. también es el que evita que todas las herejías que nosotros decimos sean recortadas y salga algo medianamente Sí, ortodoxo. sí. El hombre mete tijera como loco ahí, está Gracias, perfecto. Damián. Gracias. Muy bien, querido. Comenzamos entonces un poco más seriamente, pero sin Dale, perder la alegría, en el punto 9. Esta vez lo voy a leer yo dale, y lo vamos a explicar juntos. dale. Del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Hay que avisarle a los amigos ya a esta altura de que si no se han suscrito al canal, se suscriban. Que la casilla de comentario está para hacer algún comentario, siempre constructivo, siempre positivo, se puede discrepar, pero siempre con el respeto y la actitud de hermanos. Y bueno, estamos abriendo próximamente o más adelante vías de canales para generar no solo un podcast que sea escuchado, sino también, ¿porque no?, una comunidad reformada que esté en contacto. Dios quiera que sea así. Exactamente. Vamos entonces con el punto 9 de la confesión. Dice, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Lindo, lindo Ujú. punto, Diego. Muy lindo punto. Eh, yo siempre me preguntaba, ¿no? Y uno en su ignorancia, claro, uno ignora que cuando uno viene a la fe reformada, en el principio ignora que hay estas cosas, ¿no? Que hay una confesión que es común a todos los reformados, que, ¿no? Incluso dentro de la iglesia reformada, yo creo que hay gente que no ha leído la confesión de Westminster, lamentablemente. Mm. Pero yo decía, claro, todos repiten esto de, ¿no? La Biblia se interpreta con la Biblia, bueno, está. Y uno dice, ¿cómo se llegó al consenso de esto, no? O sea, ¿de dónde sale que todos se pongan de acuerdo y digan la Biblia se interpreta con la Biblia? Y bueno, sale de acá, ¿no? Que realmente o sea, es algo obviamente que, como todo lo que la confesión dice, es escritural en una primera instancia, pero que bueno, que realmente todos los reformados toman de acá, de este punto 9 del capítulo 1, y como reformados estamos convencidos de esto, ¿no? Es decir, que la última palabra en la iglesia la tiene el Espíritu Santo. Pero no la tiene el Espíritu Santo de cualquier manera, sino que la tiene el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. O sea, no hablando en concilios, no hablando en tradiciones, no hablando a través de experiencias privadas, sino hablando en las Muy Escrituras. importante ese punto. ¿Tá? Muy importante ese punto. Y por ende, cuando nosotros queremos interpretar la Escritura, cuando nosotros queremos saber lo que la Biblia dice, ¿a dónde vamos a recurrir primeramente? A la Escritura misma, ¿no? Entonces yo creo que es un punto súper importante, este, que justamente yo creo que atacaba un poco, ¿no? Y volviendo un poco al contexto histórico de lo que era la confesión y cómo se armó la confesión, atacaba un poco a esta idea católico-romana de que, bueno, de que el Espíritu Santo moraba en el magisterio de la iglesia y que el magisterio de la iglesia de alguna forma dictaminaba lo que se debía o no se debía creer y lo que se debía o no se debía entender de lo que leíamos en la Biblia, ¿no? En la iglesia católico-romana tenía este concepto de que, bueno, si tú querés entender lo que la Escritura dice, tenés que ir a la iglesia a que la iglesia te lo explique. ¿Está bien? En un sentido, hay algo de cierto en eso, pero siempre y cuando la iglesia tome de la escritura para explicar la escritura misma, ¿no?
Entonces, yo creo que es un punto muy importante que nos diferencia con los católicos, y que bueno, que justamente pone a Dios en el centro de nuevo, ¿no? Porque, Yo te claro, diría que nos diferencia incluso, discúlpame que te corte, ¿no? sí, dale, Que dale, nos tranquilo. diferencia con casi todas las sectas, ¿no? Porque Ujú. normalmente todas las sectas aluden a otra fuente de, ¿viste? Claro. Remiten a la escritura. Estoy pensando en sectas como los mormones, pero siempre hay otra fuente de autoridad complementaria que no tiene que ver con la escritura. Ujú. Yo diría que eso es una marca muy clara del cristianismo bíblico, que también es un principio reformado, sola escritura, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero se olvidan de lo que la escritura misma dice, ¿no? Siempre está la frase de Isaías, ¿no? A la ley y al testimonio. No. Entonces, yo creo que es bueno para, es bueno para entender esto de que justamente si nosotros somos iglesia de la palabra, somos iglesia de Dios, entonces necesitamos recurrir a la palabra que Dios puso ahí para nosotros, que reveló para nosotros, para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo, ¿no? Con esto, ojo, Correctamente, sí. a ver, con esto no queremos decir, y tampoco la confesión quiere decir, de que cosas como los concilios, o cosas como los teólogos, o como los credos, o como mismo en el Antiguo Testamento impresiones proféticas, ¿no? Profetas que hablaban, ¿no? En el Espíritu de Dios, no queremos decir que esas cosas no tengan validez. Esas cosas tienen validez, pero siempre y cuando estén supeditadas a la Escritura misma, ¿no? Esto Sí, es muy importante de entender. No se descartan esas cosas, sino que se las toma en cuenta siempre y cuando eh, estén avaladas por lo que Dios puso, por lo que Dios exhaló, como veníamos diciendo también en exactamente. capítulos anteriores. ¿Mm? Sí, concuerdo plenamente. Concuerdo plenamente y creo que no es necesario agregar nada a ese punto porque fue muy bien explicado por vos y, y va por ahí. La ¿Qué me autoridad. decís? ¿Qué me decís de esto, Pedro? Porque el punto trata obviamente de esta regla infalible, ¿no? De la interpretación, de que la escritura se interpreta con escritura, pero también dice, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, y aclara, y esto es algo interesante, ¿no? El cual no es múltiple sino único. O sea, quiere decir esto, y ahora te dejo desarrollar a vos. Quiere decir esto de que no hay múltiples sentidos en el texto bíblico. O sea, la Biblia Bueno, sí, comunica quiere decir cuando comunica una sola cosa, ¿o cómo es? ¿Qué está queriendo decir acá? quiere decir exactamente eso, que tiene un sentido la escritura y uno solo. Lo que estamos acostumbrados nosotros en el mundo evangélico, a veces por falta de herramientas, siempre bien intencionado, supongo yo, creo, estoy seguro que siempre bien intencionado, es a los famosos devocionales o aplicaciones, ¿no? Ujú. Entonces agarramos un texto y hablamos de que David contra Goliat nos habla de que nosotros debemos enfrentar a nuestros gigantes. Sí. Ese no es el sentido del texto, ¿no? Eh, este, yo puedo hacer una referencia, puedo hacer una inflexión, una reflexión con respecto a eso, pero ese no es el sentido del texto. Ujú. El texto tiene un sentido, tiene una forma literaria que nos remite al sentido del texto, tiene una comprensión histórica dentro de la historia de la redención y tiene un significado espiritual claro y concreto. Ujú. Lo que estamos nosotros acostumbrados a veces no es lo más sanito, ¿no? Sin ánimo de crítica, no es lo más sanito, porque lo Claro. que no estamos acostumbrados nosotros es lo más sanito. La Biblia se debe predicar libro a libro, versículo a versículo, como una revelación progresiva, porque ese es el sentido de la escritura. Claro. Ahora, cuando yo tomo temas todos los domingos y voy buscando qué voy a decir en la iglesia, a veces muy bien, pero mayormente no. Entonces yo agarro y le hago una aplicación, digamos. Hay aplicaciones que tienen su lugar, que Ujú. son en un pasaje demasiado teológico, demasiado denso, nosotros hacemos una explicación práctica del asunto. Esa aplicación tiene lugar. Ahora, cuando yo aplico que en el mar embravecido Jesús calma la tormenta de mi vida, eso es una aplicación que puede tener su lógica dentro de un devocional casero, pero no es la aplicación del texto. Entonces, ese es el problema de Claro, de ese repente, sentido. de repente, de repente se podría decir de que no es el sentido del texto. em,
porque a ver, el sentido del texto es uno, y Dios Exacto. quiere comunicar una cosa. Las aplicaciones pueden ser múltiples, porque uno tampoco vamos a negar eso, ¿no? De repente un No, texto sí, yo lo puedo aplicar a distintas cuestiones de mi vida, o distintas cuestiones de, no sé, de la sociedad, o distintas cuestiones de la familia, o del ámbito que yo quiera, pero trayendo el sentido y aplicándolo. Yo Yo creo, diría más que las aplicaciones, Diego, yo le llamaría mm, las implicaciones de un texto. está bien, Porque es más yo en correcto. la claro, cuando yo veo la tempestad y que Jesús calma la tempestad, implico que su soberanía es tal capaz de dominar todo el orden creado. Y entonces sí, él puede calmar la tormenta de mi vida. Pero es una Claro, implicación del texto, sin no duda. es una aplicación. El texto donde Jesús habla de la tormenta, lo que está hablando es su majestad y de su divinidad. Y él es lo que Claro. habla. Entonces yo puedo traer una implicación, estoy de acuerdo, pero Claro, más la que implicación ahí aplicación, sería, por ejemplo, ¿no? Trayéndolo a esto de devocional o práctico. A mí me sí, molesta bastante también esto de que hagamos práctica la Biblia, ¿no? La Biblia es práctica claro, cuando la uno Biblia es práctica, porque es para claro, practicar. pero bueno, ¿no? Pero justamente, si yo entiendo de que acá está el ser divino, ¿está bien? En la persona de Cristo está el ser divino, bueno, este ser divino también puede traer cambios a mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, justamente, el sentido no cambió del texto, el sentido sigue siendo el mismo. Cristo es Dios encarnado, punto. Que domina la naturaleza, que domina la creación. Ya está. Ese es el sentido. Ahora, la implicación, como vos decís bien, puede ser múltiple. Si yo creo y me sumo a este Dios, ¿ah? A este Hijo encarnado, y entro en Dios mismo a través de su salvación por su sacrificio, bueno, implicaciones en mi vida tiene muchas. Sí, por supuesto, por Pero el supuesto. sentido, el sentido no cambia, y no, y lo quería remarcar porque justamente acá puntualiza, el cual no es múltiple sino único, ¿no? Hablando del sentido del Exacto. texto. El sentido es uno. Y eso es muy importante porque esto quita la validez de las aplicaciones o los devocionales prácticos. No, no quita. Lo que No. pasa es que uno tiene que tener cuidado de no traer mucha buena intención y poco estudio. Ujú, ¿Verdad? Y nos ujú. remite otra vez a la responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de trazar bien la palabra de verdad, No, de trazar bien la palabra de verdad. ujú, Y eso es una responsabilidad que es insoslayable. No, o sea, no la podemos, para ser simpáticos no la podemos minimizar, sin porque ahí duda. no seríamos simpáticos, seríamos hipócritas. Y otra, No, hay que estudiar lo que el texto dice. No se puede decir cosas que a mí me parece. No, no, hay que estudiar el sentido. Y luego, en oración y guiado por el Espíritu Santo, claro que podemos hacer implicaciones, porque de hecho, no, nosotros podemos hacer, de hecho, podemos y hacemos muchas implicaciones que sacamos del texto bíblico. Como la otra vez vos mencionaste, la escritura no nos habla de la inteligencia artificial, pero ujú, yo no tengo que necesito un versículo que me hable de cómo usar la IA para saber que hay usos que no son legítimos. sin duda. Implico de los mandamientos, implico una cierta conducta, una cierta ética de cristiana, que nos viene ya desde las tablas de la ley. Entonces, Ujú, en ese sentido, bueno, hay que estudiar, hermanos. Está precioso enseñar, es bueno enseñar y Dios quiere que Dios mande muchísimos obreros a su mies. Pero los obreros tienen que ser gente del libro, tienen que sin ser, duda. porque todos nosotros estamos predicando delante de Dios y no es poca cosa, es un gran privilegio, es algo precioso, bueno, pero hay que estudiar, no es salir Ah, a decir la primera idea, ¿no? sí, Quédate tranquilo con tu problema en el trabajo porque David venció a Goliat. Bueno, eso es claro. un mamarracho. Sí, sí. ¿Me entendés? Sí, O no, sea, y porque vos sabés David que venció. yo creo que es muy importante este punto porque nos protege, ¿no? O sea, y como iglesia necesitamos esta protección de parte de Dios, porque no solo podemos caer en lo que yo decía hace un rato acerca del tradicionalismo humanista, vamos a decir, ¿no? La tradición de los hombres, como dice Pablo en palabras de Pablo, este, sino también en esta cuestión de creernos tan espirituales, de que el Espíritu va a hablar a través de nosotros y comunicar a través de nosotros. Y no, ojo que no lo estoy llevando, hay manifestaciones que son muy, muy evidentes, muy explícitas, ¿no? Sobre todo hay hermanos, por ejemplo, de corte más pentecostal o más de ese estilo, bueno, que se hace evidente que ellos de alguna manera soslayan un poco el texto o lo dejan un poco aparte,
alegando tener revelaciones nuevas. ¿Tá? Eso está mal, obviamente, creemos que está mal. Pero también hay cosas que incluso en cristianos más ortodoxos y más, más de la Biblia, hay cosas que pasan por altos y que llaman la atención. Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado mucho de escuchar el caso. eh, Dios me dijo, y esa es una frase muy peligrosa, pero muy utilizada por todos nosotros. Dios me dijo que vaya por acá. Dios me mostró tal cosa. Y siempre mi pregunta es, ¿cómo te mostró? ¿Dónde está ¿Cómo la te dijo? Biblia? Si es audiblemente que salí corriendo para lo quiero. ¿Viste? Y a veces que son Sí, impresiones, ¿viste? sí, sí, Que sí. uno está pasando por un problema y uno está en oración y siente determinada paz o siente determinada cosa que, bueno, dice, bueno, creo que Dios me está hablando a través de esto. Que ojo, no vamos a negarlo, Dios nos habla de muchas formas, pero nosotros tenemos que fundamentar nuestras decisiones y tenemos que fundamentar nuestras acciones en lo escritural, ¿no? Es decir, yo tomé, la clave acá está en esto, que el cristiano tiene que decir, yo tomé esta decisión o yo voy por este camino porque entiendo que escrituralmente voy en favor de Dios, ¿tá? Ah, estoy de acuerdo. Este, después, Yo después, soy de la opinión que si vos vas a decirme, Dios me dijo, por lo menos a mí, tiene que tener nombre de libro y versículo, número de no, versículo. porque si no, si no, Porque si ahí, no, ahí estoy seguro que Dios te dijo, pero si no, no tengo ninguna certeza de que Dios te dijo. Dios me dijo que cambie el auto, parece una broma, no, no, pero no, muchas pero veces hemos escuchado cosas así. No, sí, pero Dios me claro, dijo que podía cambiar el auto. ¿Cómo le dijo? O sea, o sea, ¿me entendés? Porque a veces siempre con el mejor espíritu, lo decimos con el mejor ánimo, a veces uno eh, espiritualiza cosas que son dejadas totalmente al arbitrio del hombre. Porque yo he escuchado y he visto y he participado de conversaciones. No, pues estoy orando para ver si cambio los muebles. No, no, o sea, lo que vos tenés que tener claro es si podés cambiar los muebles, si podés pagarlos según los principios bíblicos, no endeudarte, no dejar de pagar de cumplir con tus obligaciones, no dejar de contribuir con la obra de Dios, y después sí, cambiar los muebles todo lo que quiera, porque a veces nosotros también caemos en silenciar cuando alguien habla de Dios como si fuera un mayordomo, así como si Dios estuviera claro. preocupado por el modelo de coche que tenemos. Esas tonteras o sea, yo me estoy haciendo más veterano, como yo que soy más veterano que vos, esas cosas ya me generan una urticaria impresionante. Dicen que Yo estoy un dicen poco, que con la edad empezás a perder la paciencia. Yo no sí, sé porque soy sí, joven, pero claro. Bueno, yo no tanto, la verdad que estoy bastante veterano, y ya me entra a dar una picazón que necesito un rastrillo. no, No, vos esto sabés no, que, no. no, pero vos sabés que yo me acuerdo ahora, hace muchos años, había no sé si era medio una prédica o qué, MacArthur, John MacArthur, él estaba contando cómo había elegido a su esposa, ¿no? Y justamente en esta cosa de, hay mucha gente que mismo en el tema de elegir su esposa y eso lo espiritualiza de una forma de que, no, que yo estoy orando y hasta que Dios no me confirme y me reconfirme y me recontraconfirme, ¿viste? Yo no doy un paso y no sé qué. Y MacArthur, me acuerdo en esa charla, decía, mirá, fue muy fácil. Miré así y dije, Dios, me gusta esa. No, o sea, ya está, ¿viste? Sí, claro. O sea, yo soy espiritual, ella es espiritual, somos los dos cristianos, me gusta, Exacto. punto, y aparte, se acabó. Exacto. Dejá de orar por confirmaciones y reconfirmaciones. Actúa. Que ya desde el antiguo pacto Dios se oponía a ese tipo de mentalidad. Porque te recordás que cuando Faraón rodeó al pueblo de Israel contra el río, Ujú, Moisés, ¿qué hizo? Lo primero, se tiró al piso y oró. ¿Y Dios claro, qué le responde? Deja de orarme y claro. cruza. Seguro, O sea, no iba a bajar Dios acá a llevar. No, Señor, ¿qué tengo que hacer? Cruzar, y si no te van a matar los egipcios. y claro, hace Porque algo, vos cruzás. muchacho. Claro, exacto. A ver, Lo vamos a, es- vamos a equilibrarlo un poco también. Con esto no está diciendo de que si vos querés cambiar el auto, no lo pongas de ninguna manera en oración. no, no, no. Lo que tenés que hacer es esto. Orá a Dios por sabiduría, orá para que Dios te dé la inteligencia, para que te Dios le dé la capacidad, pero después andá y hacé lo que te parezca. Hacé lo que te Claro, parezca. exacto. Y además, mira, Manejate con principios bíblicos. Ahí hay una va. cosa que ahora me acordé de que MacArthur, cómo terminaba MacArthur esto que yo te decía. MacArthur decía, mira, si vos andás en el espíritu y estás en el espíritu, ¿está bien? Y estás en obediencia, bueno, ¿quién crees que te va a controlar?
¿Quién crees que va a controlar Exacto, tus acciones? ¿Quién crees que te va a guiar? exacto, La guía del espíritu no son luces de colores que se van prendiendo para guiarte. La guía del exacto. espíritu es que el Espíritu Santo mora en vos en una forma en que después tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones están en consonancia con. Entonces, orá por Estoy de acuerdo. Y sabiduría. y hay hermanos que, por ejemplo, dicen, mira, yo tengo, por ejemplo, y yo creo que la esposa que yo tengo, la verdad que Dios me la regaló porque es la mujer para mí. Ujú. Realmente, Ana Lila es una mujer que solamente ella puede ser capaz de vivir tantos años conmigo, gracias a Dios en matrimonio, y estar contenta todavía. Tienen aguante nuestras mujeres. No, no, sí, sí, mucho. Hay que bancar, ¿eh? Pero claramente, claramente que Dios te guía. No, no se trata de que Dios te va a decir audiblemente, tenés que casarte con Ana Lila y no con Laura. No, no, Claro, no. Hay principios bíblicos y el Espíritu te guía. Pero los que son del Espíritu, dice la Escritura, son guiados por el Espíritu. sin duda. Entonces, en esa cosa, claro, estoy de acuerdo que a veces uno puede sonar demasiado radical, como, no, no, hay que orar por sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios que el que da abundantemente y sin reproche. Pero Exactamente. una vez que vos, lo importante del cristianismo es no abandonar la mentalidad bíblica, o sea, no abandonar el concepto de que yo me manejo por ideas, no ni por emociones, ni por impresiones, ni porque sentí una paz o porque no la sentí, porque a veces vos estás tomando una decisión correcta y te sentís todo menos pacífico. Sin Pero duda. si vos sabés que bíblicamente es correcto, hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser gente que se maneja por la escritura ni Ujú. por las emociones, ni por las... Y además, como dice la escritura, en la abundancia del consejo está la sabiduría. Amén. Vaya a los hermanos y pregunte, tengo esta situación, a los referentes que usted tenga, a los amigos en Cristo, que sean gente espiritual. Obviamente que uno no va a preguntar una cosa espiritual a un montón de amigos inconversos. Bueno, Sin no, duda, obvio. no, no hay mucha sabiduría ahí, ¿no? O a Ujú. gente nueva en la fe, que también está empezando, pero a gente que tiene su recorrido en la fe. Pregunte, en la multitud de consejos, o sea, la Biblia no nos ha dejado sin formas de conducirnos. Claro. Eso es lo que yo quiero decir. Y quiero volver sobre el punto para que no quede mal. Yo puedo orar, porque supongamos algo tan trivial como cambiar un auto, pero si yo veo que esto va a significar un esfuerzo que minimiza en algo el mantenimiento de mi familia, el cumplimiento de mis obligaciones o mi aporte al reino de Dios, la Ujú. respuesta está clara. Claro. Está claro. Ujú. No, yo no tengo nada que preguntar. Y yo creo que la mayoría de las veces nosotros la complicamos porque no queremos hacer, y me incluyo, no queremos hacer lo que sabemos que es correcto. Y Claro. suena duro, pero es No, real, ¿eh? Es real. y porque muchas veces implica ser sacrificial, Exacto. implica negarse a uno mismo, justamente implica sacar la vista del ombligo. Yo siempre digo, siempre hablo de sacar la vista del ombligo, porque lo que nos pide Dios es amarle a Él con todo nuestro corazón, mente, alma, ¿tá? Y amar al prójimo, ¿está bien? Y nosotros quedamos relegados a una tercera posición, ¿está bien? Entonces, Exacto. justamente hay cosas que nosotros hay veces que las llevamos más en oración, ¿no? O decimos llevarla más en oración para ver si de alguna manera nosotros podemos encontrar la paz de darnos el gusto. Exacto. No, Exacto. es A ver eso, si le ¿viste? encuentro la tranquilidad, la conciencia para decir, bueno, lo hice, pero Claro, me sentí pacífico. pero estoy en paz. O Y sea, no, lo cierto es que a veces que es incómodo, que el seguir a Dios es incómodo, que y de hecho te diría que para los varones es aún más que un tercer lugar, porque un varón tiene que poner a su esposa primero y a sin sus duda. hijos primero. Amén. Entonces el varón va más atrás todavía. Amén. Vamos, sí, más atrás. Bueno. Querido, vamos 25 minutos. No, Vamos a tener que pasar el punto. no, pará, No, 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 déjame leerte dale tranquilo, dale tranquilo. déjame leerte el punto 10 que tenía varias cosas en común y cerramos con Dale, esto, ¿te parece? Vamos a cerrar hoy con el perfecto. capítulo uno por lo menos. Bueno, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Dice así, el punto 10 del capítulo uno dice, el Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Yo creo que esto está expuesto claramente en lo que acabamos de decir. Hay que confiar en la guianza del Espíritu. Y Ujú.
confiar en la guianza de los espíritus es como dice Primera de Pedro, hay que tener los sentidos entrenados entre discernir el bien y el mal, y eso es algo que todos vamos creciendo y que nunca se alcanza una madurez que vos decís, ya estoy entrenado. Es aplicar la escritura a tu vida voluntaria y sistemáticamente. Conscientemente vos tenés que ir aplicándote y el espíritu empieza a aplicar la escritura a diferentes situaciones y ahí como que te vas entrenando. Todos tenemos que Mm, crecer en eso. Yo en mis primeros años de creyente estaba todo el tiempo preguntándome cuál era la voluntad de Dios. Con ujú, el tiempo me di cuenta que la voluntad de Dios es lo que dice la Biblia, nuestra santificación. claro, Entonces empezás a enfocar y después empezás a ver que lo otro también tiene un variado matiz, pero que vos podés aplicar principios bíblicos para solucionar tu vida privada. La guianza del espíritu, yo creo que un cristiano, por más nuevo que sea, ya en el hecho de concurrir a la iglesia, se está dejando guiar. claro. Bueno, lo que hay que hacer es ser persona de la escritura. El otro día vi un video Ujú, que me encantó porque me impactó sobremanera. Decía, cambiando el celular por la Biblia. Entonces, ujú, el video empieza con un hombre con el celular en la mano, ¿no? Entonces, después aparece una Biblia y él está en el supermercado leyendo la Biblia mientras espera a la señora. En el parque, ujú, leyendo la Biblia. En el baño, leyendo la Biblia. Comiendo, leyendo la Biblia. Antes de dormir, leyendo la Biblia. En el living, leyendo la Biblia. Con amigos, en reunión, leyendo la Biblia. Que es todo lo que nosotros hacemos con un celular en la mano. Y claro. él decía, la influencia de algo que está todo el tiempo bombardeándote y acercándote mensajes es lo que determina tu proceso mental. Y es una Claro. realidad tan increíble, tan real. O sea, la pregunta seria, la pregunta sobria que nos tenemos que hacer es, ¿qué voy a dejar que condicione mi vida? ¿Cuál va a Ujú, ser la mayor influencia de mi vida? Si es la escritura, la guianza del espíritu está garantizada y este punto se cumple. Ahora bien, si no es la Biblia, si es TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, lo que vos quieras, X, si es el fútbol, si es la política, si no es la Biblia, lo que va a guiar tu vida no es el espíritu. sin duda. Podés estar en el espíritu, podés ser cristiano, vas a ser salvo, pero lo que estamos hablando es lo que inclina tu pensamiento, cómo vos razonás lo que viene a tu vida. Bueno, tenés que estar embebido. Y eso es una obligación para todos. ¿Eh? No lo estoy diciendo como que yo Sí, no, nunca no, me no. pasan estas cosas. No, 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 no. No lo estoy diciendo desde un lugar de superado, sino desde un No, lugar y tampoco, de. tampoco yo entendiendo que no, no es demonizar todo lo que sea, No, 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 no. pero vos sabés que me Lo que hiciste di. acordar, porque hace poco lo predicamos en la iglesia, me hiciste acordar del Salmo 1. Porque Exacto. El Salmo 1 justamente, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, ¿no? Sino que en la ley de Jehová, o en la ley del Señor, se deleita, ¿no? Está su Se delicia, ¿está? Y en su medita ley de día y que de noche. medita de Sí, día y de noche, ¿no? Y eso es lo que vos describías de este video, ¿no? El tipo con la exacto. Biblia en todos lados. Evidentemente, nosotros, ojo, nosotros no somos conscientes a veces de que tenemos este privilegio. Es un privilegio tener la Biblia en nuestras manos permanentemente, Pero, accesible en todo momento, ¿no? exacto. Yo, mirá, ahora, el otro día me reía con un hermano, porque yo le contaba que en un viaje que fui a Montevideo, no tenía, obviamente no fui leyendo la Biblia mientras iba manejando, pero fui Menos mal, interactuando. menos mal. No, menos mal, porque si no, no estaríamos Menos haciendo mal, sí. podcast. Pero fui interactuando con la escritura a través del teléfono de forma Claro. audible. Y fue una bendición enorme. Y se me pasó Pero, la hora y media de viaje se me pasó interactuando con la escritura de forma audible. Y es un privilegio gigantesco que tenemos nosotros claro, hoy, ¿no? vos, si te gusta la música, por ejemplo, yo no demonizo ningún estilo, ni ningún cantante, ni nada por el estilo. Ujú. Pero si te gusta la Ah, música pero y vas en viaje no, pero con la hay familia. estilos que son fuleros, Pedro, no seas malo, No, boludo. no, sí estamos de acuerdo. Pero me agarraste generoso y misericordioso hoy. Entonces, hoy estoy generoso y no demonizo nada. Pero entonces, pero a ver, yo he encontrado grupos en la aplicación musical que uso que cantan salmos. ¿Pero y qué Claro. mejor que eso? Pues Ujú. estás todo el tiempo bombardeado y eso alimenta el espíritu. Mm. Y eso hace que, porque es increíble cómo nosotros somos como una esponja en nuestro cerebro, recoge información que a veces nosotros no somos ni conscientes.
lo podemos poner un ejemplo ahora que vos hablabas de conducir. ¿Vos fuiste pensando en poner los cambios? No, lo aprendiste y lo haces automático. Sí, Bueno, sí, va. cuando vos aprendés a escuchar, también mordés automáticamente. A mí me ha pasado que yo estudiando para algunos sermones, saco algunas conclusiones que honestamente digo, "Pa, ¿y esto cómo lo sé yo? ¿Cómo?". Y es porque uno está todo el tiempo tratando de escuchar predicadores o escuchando alguna enseñanza o lees algo y el cerebro empieza a hacer conexiones, ¿no? Y Sí, es sí, vos, increíble. mientras vos te empapes de eso, es lo que después va a salir. Me hiciste acordar también, hay una declaración que es muy conocida, que Spurgeon hacía del autor del Progreso Peregrino, ay, se me fue el nombre ahora. Bunyan. Claro, es John Bunyan, ¿no? Ah, Charles Spurgeon decía de John Bunyan que por las venas le corría biblina. No sé si la escuchaste esa. sí, Por sí, las sí, venas le sí, corría sí. biblina. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que era un tipo que estaba tan empapado en Biblia que lo único que salía de sus pensamientos y de su boca eran escritura, ¿no? Entonces, Exacto. claro, y bueno, es justamente esto que estamos hablando. Cuando vos estás tan empapado, cuando vos estás permanentemente pensando en lo mismo, ¿no? En Biblia, en teología, en escritura, ¿no? ¿Qué te va a salir? Y te va a salir eso, porque de eso está llenando tu corazón además. Y de lo que abunda Claro. en tu corazón después es lo que sale para afuera, que es lo que decía el Señor Y, Jesucristo. Y es lo que decía Pablo, ¿no? Todo lo correcto, todo lo puro, todo lo honesto, en esto, En ¿cómo eso haces? pensaba. ¿Cómo haces en este Claro. mundo? ¿Cómo haces en este mundo que levantás la cara, la vista a la calle y tenés que bajarla si, Sí, sí, si no querés pecar? Y lo tenés que llenar de otra manera, ¿no? sin Y duda. es tan increíble que Dios tiene tanta razón. Nosotros, Diego, somos lo que pensamos. Sin Lo que vos duda. pensás, lo que vos permitís consciente y sobriamente en tu mente, eso te condiciona. Sí. Condiciona tus Bueno, respuestas emocionales, condiciona tus respuestas intelectuales, condiciona tu lenguaje, condiciona tu espiritualidad. Es increíble, es claro, increíble. fíjate esto, fíjate que está científicamente comprobado, y es algo que creo que es obvio para todos nosotros, que la edad en la que vos más receptivo estás a adquirir conocimiento del exterior son los primeros años de vida. ¿Está, desde el momento que naces hasta que tenés 4, 5, 6 años, todos nosotros como seres humanos somos una esponja en cuanto a conocimiento. ¿Y qué justamente qué es lo que decía Dios a su pueblo? Tienen que instruir a sus hijos, tienen que mostrarle a sus hijos las escrituras, tienen que hablarle cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan de la casa, tienen que poner la escritura en los dinteles de sus puertas, en la frente, en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios insistía permanentemente, insistentemente en escritura, 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 ley, 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 palabra, palabra, palabra? Porque justamente esos niños, que eran una esponja, ¿tá? Tenían que ser instruidos a través de la escritura, ¿tá? Eh, para justamente tener un pensamiento y tener una forma de pensar que esté moldeada por esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, creo que la Biblia da sobrados formas de entender esto. Y creo que es fundamental para la iglesia cristiana que sea una iglesia de la palabra, que sea una iglesia de la escritura y que estemos permanentemente, todos los días, comiendo de ella, ¿sí? Rumiando, ¿no? Vos sabés que eso de meditar de día y de noche que decía el Salmo 1 es como la vaca que está rumiando permanentemente el alimento para digerirlo. Bueno, es eso, ¿no? Es esa meditación permanente, ese pensamiento permanente. No quiere decir que estés todo el día leyendo, leyendo, leyendo. Podés estar leyendo, pero en tu mente pensando, 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 y eso es lo que te va transformando de alguna manera. Tal cual, tal cual. La verdad que sí. Y creo que esa es una clara explicación de lo que el punto 10 de este capítulo 1 sostiene. Y Ujú. creo que por ahí queda bien explicado. Y también creo que estamos en el punto final del séptimo capítulo de Fogón Reformado. Como de costumbre se ha ido rapidísimo, ha sido precioso y hemos podido Te desarrollarlo puedo, bastante bien. te puedo tirar Ahora, una, aguardamos. antes de irnos te puedo tirar una y alargo un poquito más el capítulo. Sin problema ninguno, adelante. Porque muchas veces tenemos controversias entre nosotros, los cristianos, ¿no? Tenemos controversias entre nosotros, tenemos puntos de vista distintos. Y mire, qué interesante que dice, ¿no? Dice el Espíritu Santo, hablando a través de la Escritura, es el juez supremo. Y es el juez supremo por quien deben decidirse todas controversias religiosas. Entonces, cuando tenemos controversias religiosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
poner la escritura en el medio y discutir en base a la escritura, ¿no? Totalmente. Esto lo digo, Es ¿sabes más, por te qué? cito, sí, Es- complementando, te cito Mateo 22, 29, ¿no? Ujú. Ustedes erran porque no conocen las escrituras, dijo Bueno, Jesús, y desconocen el poder de Dios. ¿Por qué desconocían el poder de Dios? Porque no conocían las escrituras. sí. ¿Sabes por Tal qué lo cual. digo esto? Lo digo porque, a ver, nosotros si nos ponemos a rebuscar, ¿no? Incluso entre nosotros dos, yo y vos, Pedro, hemos hablado entre nosotros y hemos coincidido en un montón de cuestiones, ¿tá? Desde el punto de vista teológico creo que coincidimos en muchísimas cosas. Pero si empezamos a rascar, 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 va a haber un punto que vamos a no coincidir, ¿no? Estoy seguro, Sí, ¿no? Estoy seguro sí, que sí, claro. hay algún punto de tu teología con la mía que no coincide. ¿Cómo dirimimos eso? Bueno, siendo sinceros con nosotros mismos, dejando de lado lo que nosotros creemos tradicionalmente en nuestras mentes, ¿no? Y lo que hemos formado nosotros, y tratar de llevarlo a la escritura y que la escritura nos enseñe. Es lo más difícil, ¿no? Porque es negarnos a nosotros mismos, es dejarnos de lado, es poner a Dios primero, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Yo a lo largo de los años he cambiado muchas posturas, ¿tá? Desde el punto de vista teológico. He cambiado mi forma de pensar en muchas cosas y gracias a Dios, cuando he logrado cambiar para bien porque me he entregado a la verdad, ¿no? Ojo, no lo estoy diciendo como un cumplido para mí, ¿eh? Al contrario, No, no, claro, claramente. al No, 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 contrario, no, no. lo que estoy diciendo es que yo era soberbio en muchas veces retener esa verdad y pensar que yo, con mis pensamientos y mi forma de pensar, podía tener razón sin analizar fehacientemente lo que la escritura me estaba mostrando. ¿No? Bueno, somos amigos, vos me conoces, el camino mío es exactamente el mismo. Ujú. Yo me convertí mucho más veterano que vos y también a lo largo de los años he ido cambiando. Yo tenía una teología, una comprensión de la Biblia muy concreta y luego fui creciendo y aportes de amigos y el Señor te va guiando. Y es lo que vos decís, la clave es cuando sos convencido por la Escritura, tenés que abandonar lo que vos creías, porque lo que importa es lo que la Escritura dice. Y No. si tenés que cambiar 14 veces, 14 veces hay que cambiar, porque lo importante es lo que la Escritura dice, Y porque sí. así das gloria a Dios. Y nosotros los humanos a veces nos cobijamos en lealtades a denominaciones, o lealtades a costumbres, o lealtades a comprensiones, porque bueno, yo he escuchado gente que hemos hablado puntos doctrinales y dicen, ah, pues, ¿para qué voy a cambiar? Si ya es más o menos lo mismo. Bueno, no, no es más o No, menos lo mismo. Uno tiene que ser bíblico. Eso es no, y una además, obligación. no, y hay una Claro, sí. cosa, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Amén. la verdad no se negocia, no se puede No, negociar no. la verdad. ¿Tá? A Porque ver, los con esto no, verdaderos adoradores adorarán al Padre en en espíritu espíritu y y en en verdad. verdad. Claro, con esto no queremos decir de que vos vayas a defenestrar al que piensa distinto, ¿está bien? No, 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 no. O con un hermano que tiene una postura distinta. Pero el punto es que no transar en cuanto a la verdad y estar abierto a escuchar la verdad, ¿no? Que de repente reconocer que yo no tengo la verdad, la verdad no es mía, la verdad es del Señor, la verdad está en la Escritura. Y a veces esa cuestión egoísta, orgullosa, ¿no? De que yo ya tengo la verdad, yo ya alcancé, ¿no? Es lo que nos hace en realidad decrecer espiritualmente y perdernos de cosas que el Señor nos quiere regalar y que la estamos dejando de lado por mera necedad, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Bueno, Exactamente. ahora sí, ahora te dejo que cierres el Correcto. No, programa no, no, tranquilo. pero este, creo que, disculpen, el primer capítulo ha sido muy claramente explicado. Aguardamos los comentarios, los aportes, las opiniones. ¿No? Estamos abiertos y en la medida que podamos vamos a responder, pero hemos llegado sí, al final de el séptimo Fogón Reformado. Nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo capítulo bueno, y compartiendo ahora sí el capítulo 2 para tratar un tema formidable como es Sí. la Trinidad. Bueno, Diego, me despido. Que Bueno, pases Pedro, muy bien, estamos en contacto. un abrazo enorme. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao.